Bueno, en la regla número 4, que fue la que vimos en la clase anterior, teníamos el caso cuando tenemos mm, el grupo hidroxilo, pero no hace parte de este grupo de la cadena principal, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos otras funciones como aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, nitrilos, bueno, en fin, todas las otras funciones químicas que son prioritarias con respecto a los alcoholes y entonces eh, se pierde la terminación ol y se pierde la función química de alcohol y pasamos a una función química diferente. Les decía yo que esa regla número 4 por ahora es informativa porque no hemos visto el resto de funciones químicas inorgánicas. Es a medida que vayamos viendo las otras funciones donde el grupo OH o el grupo hidroxilo no va a ser prioritario, ahí sí vamos a estarlo nombrando con el término hidroxilo. En la regla número 5 nos están diciendo de cuando el grupo hidroxilo es prioritario. ¿Y frente a quiénes es prioritario? Frente a dobles y triples enlaces. Es decir, si tenemos alquenos y alquinos, la prioridad la va a tener el grupo hidroxilo y vamos a buscar el número más bajo posible para el grupo hidroxilo, sin importarnos dónde quede el doble o el triple enlace. ¿Sí? Nos vamos a enfocar únicamente en que el número más bajo posible lo tenga el hidroxilo. Ok, Angie, lo tenga el grupo hidroxilo. Entonces, eh, vamos a poner atención acá en los ejemplos que tenemos. Fíjense la primera cadena. Aquí fácilmente podemos observar que la parte más cercana al grupo hidroxilo es desde la derecha. Entonces tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Podemos observar también que tenemos un doble enlace. Ese doble enlace está en el carbono 5. En este caso, ¿cómo vamos a nombrar los compuestos? Primero, la cadena es de 6 carbonos, por lo tanto vamos a escribir ex, ¿cierto? Ex, que corresponde al prefijo para 6. Luego vamos a decir dónde está el doble enlace. ¿Por qué primero vamos a nombrar el doble enlace? Porque esta vez el doble enlace se convierte en un sustituyente, no es la cadena principal. La cadena principal debe terminar en ol porque es un alcohol, ¿sí? Porque la prioridad la tiene el grupo hidroxilo. Entonces, el doble enlace se va a constituir en un sustituyente. Entonces, X5 en el carbono 5, fíjense, tengo un doble enlace. Entonces, 5N. 5N. En el carbono 5 tengo el doble enlace. Y lo representamos, o cuando es sustituyente, es N. ¿Listo? Y 2 en el carbono 2 tengo el alcohol. Entonces, 2-ol. ¿Sí? En el carbono 2 tengo el grupo hidroxilo, que es el de la función alcohol, entonces 2-ol. X5N, 2-ol. Ese es el nombre correcto para este alcohol que tiene un doble enlace. ¿Está entendido ese primer ejemplo? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿por qué era el N? Por el doble enlace. Recuerden que el doble enlace hace referencia a los alquenos. Entonces, como los alquenos son eno, ¿sí? Por esa razón es el en. El 5N es el doble enlace. Y recuerden también que el doble enlace nombramos es donde empieza, no donde termina, ¿sí? Entonces no podría colocar 6N, sino 5N, porque en el carbono 5 es donde está donde inicia, digámoslo así, el doble enlace. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos una cadena de igual manera de 6 carbonos. Fíjense que en este caso el grupo hidroxilo está en el carbono número 1, ¿cierto? Es un alcohol primario porque está en el carbono número 1. Y nos encontramos que enumerando en el carbono número 3 tenemos un doble enlace y en el carbono número 5 tenemos un triple enlace. Sigue siendo un alcohol porque el grupo hidroxilo está sobre dobles y triples enlaces.
¿cierto? Sobre dobles y triples enlaces. Ahora, ¿cuál de los dos enlaces tiene prioridad? ¿El doble o el triple? Cuando tenemos dobles y triples enlaces, ¿cuál tiene prioridad? El doble. Muy bien, el doble enlace. Ahora que también lo había escrito. El doble enlace, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando tengo un enlace doble y un enlace triple, el compuesto es un enino? Sin el alcohol, en ese caso, es un enino. Primero van los dobles enlaces y luego van los triples enlaces. Por eso, en el nombre, si ustedes se fijan, primero va en y luego va in. No tiene nada que ver con que primero sea el 3 que el 5. No es la numeración, sino que primero se nombran los dobles enlaces y luego los triples enlaces. Entonces, como la cadena es de 6 carbonos, ex, ¿cierto? En el carbono 3 tengo en, que es un doble enlace. Cuando es doble enlace es en. En el carbono 5, in, que corresponde a triple enlace. Recuerde que triple enlace es de los alquinos. Entonces, in, 3 en, 5 in. Y en el carbono 1 tengo el alcohol, 1 ol. Ex 3 en, 5 in, 1 ol. Ese es el nombre para el alcohol que nos representa el segundo ejemplo. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla, chicos? Ok, es que aquí me aparece un avisito que no. Entonces, estaba viendo esa parte. Ok. Y por último, tenemos un ejemplo de una estructura cíclica. Recuerden que en este caso tenemos eh, que utilizar siempre el término ciclo, ¿no? Por lo que la estructura es cerrada. Entonces, lo mismo. Fíjense que hay un doble enlace en el carbono 2. Empezamos en el carbono 1, el alcohol, porque él es el prioritario. Entonces, aquí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces, en el carbono 2 tenemos el doble enlace, pero aquí, además, en el carbono 6 tenemos un metil. Entonces, en ese caso, primero vamos a nombrar el otro sustituyente, no el doble enlace. Entonces, 6-metil, ciclohex, ¿cierto? No voy a decir solo ex porque la cadena es cerrada. Ciclohex, 2-en, ¿cierto? En el carbono 2 tengo un doble enlace, un ol. 6-metil, ciclohex, 2-en, un ol. Acuérdense que cuando nombramos este tipo de compuestos no hay espacios, no hay separación de una palabra por otra, nada. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente. ¿Preguntas sobre esta regla número 5? Fíjense que a medida que vamos avanzando, de pronto hay cositas que se van haciendo más complejas. Y a medida que vamos viendo otras funciones, vamos a ver que una cosa es cuando es cadena principal y de otra manera se van a nombrar cuando son sustituyentes, cuando no hacen parte de la cadena principal. Entonces, eso lo vamos a ir relacionando a medida que vamos avanzando en las funciones químicas orgánicas. Bueno, tomamos este apunte, me avisan cuando terminen para entonces ya dar inicio a nuestra actividad de nomenclatura de alcoholes. Si hay dudas, por favor, me dicen. Iniciamos con la actividad de nomenclatura de alcoholes. Entonces ya ustedes colocan allá su enunciado, actividad. Recuerden que las actividades que estamos realizando sobre nomenclatura tienen dos partes. La primera, que corresponde a nombrar estructuras, y la segunda,
que corresponde a realizar las estructuras, ¿cierto? Con eso aprendemos las dos cosas, o sea, nomenclatura y formulación. Entonces, vamos a mirar la primera parte, creo que es lo que alcanzamos a avanzar en este momento, que corresponde a nombrar estructuras. Entonces, fíjense que aquí no tenemos estructuras que no sean alcoholes, ¿sí? Y es básicamente porque no hemos visto las otras funciones. Como las otras funciones que están por encima no las hemos revisado todavía, entonces no las tenemos acá representadas. Entonces, este es el primer punto. Nombra los siguientes alcoholes empleando las reglas IUPAC. Las reglas son las que acabamos de ver. Entonces, vamos a empezar con estos y, bueno, vamos a ver si alcanzamos a realizar para pasar al segundo punto y si no, pues entonces dejamos hoy por lo menos el primero. Si tienen alguna duda, quedo pendiente para resolverles cualquier inquietud mientras van desarrollando la actividad. Bueno, chicos, en menos de un minuto se cierra la conexión. No vamos a volvernos a conectar porque pues estamos trabajando esta actividad. Entonces continuamos cada quien pues con el desarrollo de la actividad. Ya si tienen alguna duda, pues me dicen por el WhatsApp. Bueno, entonces igual les mando pantallazo al grupo por si no lo tienen. No. Para Luna, la pregunta que me estás haciendo sería diol al final, ¿sí? Diol, no di, sino en ese caso sería